Vamos a dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde al programa de vinculación universitaria. En esta ocasión tenemos la charla que va a impartir Benedetta Monteverde y nos acompaña también Tatiana Cuevas para hablarnos justamente del proyecto, del desarrollo del proyecto museográfico de la exposición El tiempo en las cosas, salas de arte contemporáneo. Nos da muchísimo gusto recibir a Benedetta. Ella se encuentra en Australia. Benedetta, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Nos compartía que para ella son las 9 de la mañana del viernes, así que muchas gracias, Benedetta. Queremos que te conozcan un poco más, así que vamos a hacer la lectura de tu semblanza. Benedetta Monteverde fue jefe de diseño museográfico del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM durante 4 años. Trabajó en el área de exhibiciones para la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM en espacios como el MUCA, el ECU y MUCA Roma. Ha colaborado con diversos museos en México, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, el MUNAL, el Centro Universitario Tlatelolco, el Museo Tamayo, el Museo Nacional de las Aves y el Museo Amparo, entre otros. Internacionalmente ha diseñado exposiciones para el Museo del Bronx y el Museo del Barrio en Nueva York, así como para el Museo de Arte La Regenta en España, para Daros Latinoamérica en Suiza y para el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos en Francia. Actualmente es coordinadora de proyectos de exhibición para el Museo Melbourne en Australia, uno de los museos más grandes de historia natural y ciencias del país. Benedetta, nuevamente bienvenida, muchas gracias. Es importante mencionarles que Benedetta realizó la museografía de la exposición El tiempo en las cosas, salas de arte contemporáneo. Y recibimos también con mucho gusto a Tatiana Cuevas, la curadora de esta exposición, quien es licenciada en Historia del Arte y maestra en Curaduría de Arte Contemporáneo. Ha sido curadora asociada del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, curadora de Arte Contemporáneo del Museo de Arte de Lima, Perú, y curadora de la Sala de Arte Público Siqueiros. Desde 2019 es directora del Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México. Ha colaborado en el Museo Amparo con diversas curadurías de arte contemporáneo. Es justamente curadora de la exposición El tiempo en las cosas, salas de arte contemporáneo. Tatiana, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y por compartir esta información justamente con estudiantes de artes plásticas, de arquitectura que hoy nos acompañan. Vamos a tener oportunidad de tener la charla y posteriormente habrá un ejercicio como lo compartimos en la invitación. Entonces, pues vamos a dar inicio. Tatiana, te cedo la palabra. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y por haberse sumado a esta charla. Pues bueno, les voy a contar un poco sobre la premisa general de la exposición. Este es un proyecto que también es importante entender su dimensión temporal, ¿no? Lo empezamos en junio del 2018, con un proyecto de investigación sobre la colección y sobre cada una de las piezas de la colección, que eso fue también un aspecto fundamental, no solo en términos de comprensión de las piezas y difusión de las mismas, sino también la comprensión. Hicimos una investigación en términos de los manuales de instalación, manuales de montaje, que bueno, es toda una labor importantísima y muy exhaustiva para el área de colecciones de todo museo, y aquí en este caso el Museo Amparo. Digamos que la idea de esta exposición surge 3 años antes del aniversario 30 del museo y tenía como objetivo central celebrar este 30 aniversario mostrando de manera permanente los 3 acervos que resguarda el Museo Amparo: el acervo prehispánico, el acervo virreinal y del siglo XIX, y ya era momento de presentar de manera permanente la colección de arte contemporáneo que se ha venido conformando, digamos, desde pues durante los últimos 20 años. Si bien se empezaron a incorporar piezas en los años 80 y gradualmente se venían incorporando algunas, ya de manera sistemática esto empieza a principios de los 2000. Y pues bueno, la colección resguarda ya más de 426 piezas que reflejan, digamos, que el panorama de la práctica artística actual en México.
principalmente durante los últimos 10 años. Y pues bueno, reuniendo tanto a artistas cuyos nombres son más conocidos y han establecido un referente en la práctica artística desde los años 90 hasta ahora, como artistas más jóvenes. Entonces, es un panorama muy completo de la práctica en México y que se suma, digamos, al análisis de investigación y de presentación de todo un panorama de las artes mexicanas desde la época prehispánica hasta ahora. Y esto era el objetivo de tener estas 6 salas en el segundo piso del museo destinadas a la colección de arte contemporáneo. Una de las, digamos, de los conflictos iniciales del planteamiento de esta exposición era cómo resolver o cómo proponer una exposición permanente de una colección que está en construcción y continuará creciendo. No podía yo, como desde mi investigación curatorial, plantear una muestra fija y estática que fuera como, esta es la colección del museo, cuando en primera instancia las piezas que acabamos montando son alrededor de 70 obras de la colección y como les acabo de decir, la colección está compuesta por más de 400. Entonces, y con la idea de que va a seguir creciendo, una de las primeras intenciones de esta muestra es que fuera una muestra permanente, pero que se pudiera mantener en flujo, que periódicamente, quizás anualmente, ahorita también por cuestiones de la pandemia se está revisando con qué periodo se van a hacer los cambios, pero la idea es que la premisa inicial pudiera recibir cambios periódicos de piezas que puedan abonar a la discusión o a la temática que se está analizando en las distintas salas de la exposición y pues bueno, así irla enriqueciendo y poder pues promover también una visita constante, ¿no? Que no sea la idea de que ya visité esta exposición y ya no voy a volver a subir al segundo piso. Siempre va a haber cambios, pero también otra de las ideas en términos curatoriales era que yo no quise hacer un despliegue, digamos, cronológico, de, pues bueno, la primera pieza de 1995, por ejemplo, y de ahí en adelante, qué ha pasado en el arte en México, porque así no está conformada la colección, no está pensada para ser una colección exhaustiva que represente todo lo que ha acontecido en las últimas décadas de manera cronológica. Lo que está representando es un mapeo mucho más orgánico de los nuevos lenguajes, de los intereses que han tenido diversos artistas en estos años, de distintas generaciones, y además pues que son muchas obras que están también en diálogo con los otros acervos de la colección. Y de ahí surge también esta otra premisa central de la exposición, que es la vinculación del acervo contemporáneo con obras de los otros acervos, del acervo prehispánico principalmente y algunas obras del siglo XIX. Y bueno, eventualmente haremos también una vinculación con la colección de arte virreinal. Esta noción para mí era muy importante en el diálogo que mantuve con Benedetta y al tener digamos que el primer listado de obras y el concepto curatorial definitivo de la muestra, al empezar a conversar con Benedetta, uno de los planteamientos era que no hubiera una distinción en términos del montaje y del despliegue de las obras entre las obras prehispánicas y las obras contemporáneas. Si bien por temas de conservación algunas requieren evidentemente pues de tener un capelo, de tener cierta condición mucho más cuidada, la idea era que no hubiera distinciones entre como enaltecer lo prehispánico y dejar más en el ambiente terrenal lo contemporáneo o viceversa, que todo estuviera en un diálogo muy horizontal y eso fue pues conduciendo muchas de las decisiones museográficas que Benedetta ya les va a hablar más a fondo. Otra era que, siendo que es una exposición que va a cambiar periódicamente, el mobiliario pudiera ser versátil en la medida de lo posible y que no tuviéramos, por ejemplo, mamparas o muros permanentes, ¿no? O construcción de muros que una vez construidos tuviéramos que cerrar la sala por completo para volver a diseñarla, ¿no? Que los muros pudieran ser también versátiles y movibles, que de eso ya les va a contar también Benedetta. Y bueno, estas son, digamos, que el origen discursivo o las premisas que dieron
origen al discurso de la exposición y por lo tanto a las decisiones museográficas que junto con Benedetta fuimos desarrollando y que Benedetta, bueno, yo hacía como de pronto un planteamiento de ideas, de qué era lo que imaginaba que podía suceder en el diálogo de estas piezas y Benedetta pues acabó haciendo todas las propuestas del mobiliario que van a ver ya en las imágenes que les va a compartir. Entonces, los dejo ahora con Benedetta y yo voy a acompañar un poco su presentación para poder complementar cuando sea necesario o contribuir, ya me irás diciendo, Bene. Y bueno, pues ya terminando esta presentación de Benedetta, podemos pasar a algunas preguntas y como les decía Silvia, terminaremos con un pequeño ejercicio que creemos que va a ser muy interesante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Sí, precisamente ese fue el reto de trabajar con ustedes haciendo esta parte de resolver el diseño museográfico. Y básicamente era eso, o sea, teníamos que trabajar en algo, en una exposición permanente que fuera flexible y es la primera vez que a mí me tocaba diseñar un proyecto en donde se vincularan piezas de arte contemporáneo, piezas del siglo XIX y piezas de arte prehispánico. Entonces, para mí era algo súper emocionante y fue un reto, pero justo teníamos que considerar todos estos aspectos de conservación y de distribución de obra, ¿no? Justo les quiero compartir un poco cómo se fue desarrollando el proyecto, más bien, y cómo está estructurado todo el desarrollo del proyecto y a partir de ahí, ¿cómo empezamos? Pues básicamente este es el plano de las salas. Como verán, las salas del museo son muy angostas, entonces eso también era un reto para mí. ¿Cómo se puede hacer un recorrido que sea fluido, que quepa toda la obra? Pero simplemente por la arquitectura del espacio teníamos que ajustar algunas cosas de cómo se iba diseñando todo, precisamente por la forma que tiene el espacio. Antes que nada, antes de seguir platicando, quería explicar un poco qué hace un diseñador museográfico, ¿no? Entonces, un diseñador espacial o museográfico en este caso, lo que hacemos es trabajar en conjunto con los curadores o artistas y básicamente hacemos que sus sueños se hagan realidad, ¿no? De alguna manera, aterrizar todas esas ideas que tienen la mayoría de los curadores tienen perfectamente claro cómo quieren contar esa historia, ¿no? Entonces, lo que hace un diseñador museográfico es aterrizar en una manera física cómo se va contando esa historia y proponer soluciones y elementos físicos de cómo se va a presentar esto. Y tenemos que considerar pues todos estos aspectos, iluminación, conservación, que si las piezas tienen que llevar capelos, si tienen que estar protegidas, si no, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente me pregunta, pero tú eres entonces curadora. No, no soy curadora. Oye, pero entonces eres artista. No, no soy artista. Entonces es un término muy, muy chistoso y que muy poca gente entiende, ¿no? ¿Qué hace un diseñador museográfico? No todos los museos tienen un diseñador museográfico ¿no? Es relativamente, pues no nuevo, pero es un término de alguien que entra como a ayudar a resolver a que el curador pueda contar esa historia como se debe, ¿no? Básicamente, les quiero enseñar un poco cómo se fue desarrollando todo el proyecto. Por ejemplo, es la primera sala. Teníamos que enseñar todos los catálogos que se presentaron al inicio durante todos los 30 años del amparo. Entonces, lo que propuse fue hacer, o sea, cómo se iban a ver todos estos catálogos de una manera como fluida. Entonces, bueno, esta fue la solución. Voy por partes porque vamos entrando. Oye, Bene, y creo que es importante compartirles
porque aquí hay una analogía que no sé si sea muy evidente. Los renders que ven son precisamente el proceso de trabajo que tuvimos un intercambio de Ah, muchos sí. meses y las imágenes finales. Eso fue fantástico porque Sí. todas las situaciones que tuvimos que afrontar, este periodo, este proceso empezó antes de la pandemia y luego, bueno, Benedetta estaba en Australia, de cualquier manera estábamos trabajando a distancia, pero con la pandemia todavía fue, pues, digamos que una amplificación del nivel de trabajo y detalle que tuvimos que resolver previamente para que en el montaje pudiéramos tener absoluto control. Montamos en plena pandemia, eso también es interesante que lo conversemos, y prácticamente, o sea, como ven el display en el render, quedaron así, o sea, y es increíble, es muy raro que se dé este nivel de detalle y de decisión previo de Sí. manera digital. Normalmente cuando llegas al espacio cambias muchas cosas. Y en este caso creo que el hecho de que tanto Benedetta como yo hemos trabajado varios proyectos en el Amparo y conocemos los espacios, creo que pudimos llegar a este nivel de, pues de como preparación para a la hora del montaje prácticamente tener muy pocos cambios, que es poco habitual. De hecho, justo, sí, que me parece perfecto que lo hayas mencionado porque teníamos que hacerlo perfecto porque tampoco podía haber mucha gente en salas en el momento del montaje. Había veces que tú tenías que hacer esas decisiones a distancia también porque tampoco podías entrar o sea, al museo por cuestiones de pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es el primer proyecto, ahora sí, primer proyecto pandémico, por así decir, que se trabajó todo a distancia y con ese nivel de detalle y de resolver. Yo también quisiera agradecer a mi contraparte, a mi equipo en México, que es Fernando Cázares y Eric López, que me ayudaron a resolver y a fabricar y a poner todo el mobiliario tal cual como lo habíamos diseñado. Y también quisiera agradecer a todo el equipo del Amparo, a Caro, a Sergio, a Andrés, a Ramiro, por supuesto, que si no hubiera sido por esa confianza de decir, sí, esto es lo que hemos diseñado, pero tener esa confianza de todo un equipo del otro lado del mundo, por así decir, resolviendo todo lo que habíamos ideado. Entonces, bueno, voy a explicar más o menos todo el proceso voy a ir sala por sala, pero bueno, básicamente esto era resolver cómo se iban a presentar los catálogos. Aquí propuse como una especie como de franja que fuera una continuación de todas las salas y que esta misma franja se continuara un audiovisual del mismo tamaño de la franja. Esta es la propuesta de diseño, estos son los renders de cómo se vería, de cómo queríamos que se vieran las cosas en el espacio. Y como verán ustedes, es muy parecido lo que platicamos a lo que fue la realidad. Simplemente se hicieron algunos cambios, por ejemplo, esta pieza se pasó de este lado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que fue muy acertado y toda esta distribución de obra la fui trabajando con Tatiana. Durante varios meses proponíamos todos los segmentos a través de las salas y después había cosas que no funcionaban, entonces hacíamos esos cambios poco a poco. Esta es la pieza de Melanie Smith, que también teníamos que resolverla de manera que cupiera en ese espacio que es un poco angosto. Igual la trabajamos esta pieza a distancia. Melanie está en Londres, entonces también era trabajar con el artista y ver cómo quería resolver, cómo se iban a ver esos nichos a partir de los tiros visuales, de cuando uno entra al espacio. Entonces volvimos a ajustar de qué era lo que el espectador ve a la hora que entra, ¿no? Y eso es importante, como explicar cómo es la experiencia de estar en ese espacio, ¿no? Entonces, justo nosotros conocemos muy bien el espacio, entonces yo podía como hacer ese diseño a distancia e imaginarme, no, aquí esto no va a funcionar porque el tiro visual no va a dar, etcétera, etcétera. Creo que sí fue bastante acertado el que conocíamos las salas bastante bien. A ver.
Y este fue el desarrollo de los muros, que justo necesitábamos que Tatiana quería unos muros que no fueran permanentes, que fueran como flexibles o movibles. Normalmente se resuelve con muros de tabla roca, pero en este caso teníamos que idear algo que funcionara y que se pudiera mover o cambiar. Entonces yo tenía la idea de trabajar con metal. Ahorita les explico por qué, por qué salió la idea de trabajar con este material, pero bueno, básicamente este es cómo se resolvieron los muros museográficos. Estas fueron las primeras propuestas, que eran simplemente como el esqueleto. De repente era el esqueleto como si fuera un libro abierto o algo que pudiera sostenerse, porque también tenían que ser estables. Y finalmente concluimos que esta era la mejor manera. Y bueno, una cosa es lo que uno se imagina y la otra es ya a la hora del espacio, ¿no? Entonces ahí es donde mi contraparte en México, Fernando y Eric, me ayudaban de, no, a ver, es que, o sea, tú te imaginaste esto, pero el tabla roca no puede entrar porque los muros, los espacios son de 3 metros, ni siquiera puede entrar el tabla roca para que entre dentro del espacio. Entonces ellos también idearon como un mecanismo para armar estos muros y que funcionaran y que fueran estables, ¿no? Y esta es un poco la idea del render y este es ya cómo quedó en el espacio. Como ustedes verán, es muy similar, que fue súper interesante. Esto fue también otra cosa que tuvimos que resolver de una pieza del siglo XIX que nos dimos cuenta un poco después, o bueno, ya sabíamos, pero teníamos que resolver cómo se podía ver de ambos lados. Entonces estábamos viendo varias propuestas, que si la pieza flotaba, que si la poníamos en un sándwich, que si poníamos como un stand por sí solo para que la gente pudiera como recorrerla, etcétera, etcétera. Y bueno, al final ya lo resolví de esta manera, que la pieza estuviera como incrustada dentro de la estructura del muro y que la gente pudiera verla de ambos lados. Después vino el reto de incluir las piezas prehispánicas, pero tal cual como decía Tatiana, tenían que estar dentro como del recorrido, que se sintieran como que fueran parte de, y también como darles su propia importancia, ¿no? Entonces, aquí, justo precisamente porque conocía yo muy bien el espacio, sabía en dónde existían estos como huecos en el espacio. Entonces yo en mi cabeza me acordaba que había como un hueco por aquí, otro hueco por acá, etcétera, etcétera. Entonces se me ocurrió hacer unos como nichos en donde las piezas estuvieran dentro del muro para que no tuviéramos que hacer un pedestal o otro elemento que estuviera como al centro, ¿no? Entonces, esta fue la idea de incluir las piezas prehispánicas hacia adentro y justo también para vincular el material y que hubiera pues sí, como un link entre el material de todo lo que se iba construyendo. Decidí también poner el metal, ¿no? Como en el contorno de todos los nichos para vincular el material de los muros. Así como, por ejemplo, esta mesa no la construimos nosotros, esta es parte de una obra de arte, pero bueno, justo también nos sirvió de inspiración para ver cómo íbamos a unificar todo el mobiliario, ¿no? Que no fuera de chile, limón y manteca, sino más bien justo queríamos que todo se viera como que se viera unificado y que se viera parte de, y que hubiera como una armonía, ¿no? Aquí está como el ejercicio de los nichos y justo teníamos que calcular cómo se iban a ver, cuál era la distancia, el color del fondo, exacto, cómo se iban a resolver la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que fue una solución bastante acertada, me gustaron muchísimo cómo quedaron y justo era esta como solución bastante arriesgada, ¿no? De meter como esta estructura metálica que está afuera y adentro, pero me gustaron mucho cómo quedaron.
Aquí hay otros detalles de cómo se resolvió los muros, y los muros podían tener esta flexibilidad de que podían usarse las dos caras o una sola cara. Entonces, por ejemplo, en este caso no teníamos nada que mostrar de esta cara, entonces esta cara del muro quedó vacía. Ahí van. Este es un poco el render. Y justo precisamente los renders nos daban como la idea de cómo se iba a sentir el espacio. Entonces, había veces que sí, hacíamos el render y decíamos, ay, no, se siente súper apretado, mejor vamos a darle la vuelta, vamos a seguir como trabajando cómo se puede sentir mejor. Y justo vino el otro reto de diseñar lo que eran todas las bases de las piezas. Entonces, seguimos con el mismo material y con esta idea de que fueran simplemente perfiles de metal, que era algo muy sencillo, muy visualmente muy ligero y que no fueran como toscos y que no fueran, y justo lo que nos importaba era que la museografía no opacara la obra de arte, ¿no? Que creo que eso es algo súper importante. Normalmente los museógrafos siempre quieren como dejar su firma, ¿no? Y así decir, sí, este fue mi diseño museográfico, y hacen cosas como bastante, pues no sé, como muy escenográficas, o no sé cómo explicarlo, pero sí hay museografías como bastante fuertes que pueden llegar a opacar la propia obra de arte. En mi estilo de diseño creo que es muy importante trabajar de la otra manera. Lo que a mí me interesa es que la obra de arte es la que se vea y que simplemente la gente disfrute esa experiencia de ver el espacio y tener como una experiencia estética, ¿no? O sea, y que simplemente ni siquiera se enteren que hubo museografía, ¿no? Esa es para mí la clave, que sea más bien como el disfrutar y ver lo que se está observando. Tiene sentido también, esa es mi aproximación a la curaduría, también como hemos platicado Benedetta y yo varias veces, o sea, la mejor museografía y la mejor curaduría son las que no se ven, ¿no? Sí. También hay acciones performáticas por parte de los curadores en donde también quieren dejar su firma y pues bueno, hay algunos, en fin, siempre creo que hay que buscar el equilibrio, pero para mí también la prioridad son las piezas, o sea, mi labor como curadora es buscar las conexiones y los encuentros que puedan hacer como reveladores de alguna manera y poder ver esas piezas quizás complementariamente, pero nunca opacarlas o nunca así como tratar de imponerles discursos, ¿no? Y eso también pasa con la museografía, cuando se genera todo un espacio como muy escenográfico o se busca que haga un match de colores, ¿no? O sea, una cuestión de vamos a poner ahora el muro azul porque esta pieza tiene azul. Pues no. Creo que las obras tienen que tener su espacio, tener su aire desde la curaduría y desde la museografía. Por eso también trabajamos muy bien Benedetta y yo, porque tenemos la misma aproximación a nuestro objeto de trabajo y de estudio. Sí, igual, coincido completamente que igual, o sea, una exposición que tengas que explicar muchísimo, quiere decir que tampoco se hizo bien el trabajo, ¿no? Donde hay 18,000 textos, etcétera, quiere decir que, bueno, que no hay esa conexión, que no es tan obvio, ¿no? Esa conexión de las piezas. Y creo que en este caso, pues, el trabajo de Tatiana es espectacular, o sea, la conexión de las piezas es increíble. De repente yo obviamente veía la lista de obra como objetos y de repente hacía esas conexiones y yo, claro, entonces me emocionaba muchísimo, ¿no? Porque le decía a Tatiana, ya vi por qué pusiste esta pieza al lado de esta pieza, ¿no? Entonces, creo que eso es muy bonito, ¿no? Cuando un curador hace ese trabajo de contar esa historia de una manera, pues, de una manera que se entienda, ¿no? Bueno, continuamos aquí. Justo esta pues, similitud de cómo se resolvieron las cosas en el espacio y cómo se vieron a la hora de la hora.
aquí, sí, por ejemplo, esta sala fue un reto porque teníamos que incluir la pieza de Teresa Margoles, que se conforma por, no me acuerdo, Tatiana, pero eran como 200, no me acuerdo, Son pero sí eran... 316 portadas del periódico PM, es prácticamente una 300. por día. Sí, Sí. casi un año, pero la idea es como reunir el año de, bueno, de registro de violencia en Ciudad Juárez. Pero el despliegue de esto en este espacio fue todo un reto, asignarle este sitio. Y lo que fue muy bonito es que cuando Teresa la vio, sí o sea, le pareció como una decisión muy acertada el que hayamos optado por centrar, o sea, ponerlas frente a frente, porque es abrumador estar ahí dentro y es lo que ella obviamente busca hacer al hacer este registro, ¿no? Pero sí Sí. le dimos muchas vueltas a No, y yo no, y si ponemos todas en la parte de arriba, así como una línea que vaya, no sé qué. Pero ya creo que estuvo súper bien cómo se acabó resolviendo, justo porque es la sala más angosta y era totalmente intencional, ¿no? Hacer que esa sala se sintiera como abrumadora, ¿no? En ese sentido. Y justo cambiar... esta pieza de aquí funcionaba muy bien porque cambiaba como la escala, cambiaba y jugábamos con las escalas de lectura, que eso también me parece como muy importante. Aquí están un poco más. Por ejemplo, ve, aquí son de esos ajustes, que esta pieza iba aquí en un inicio, ya después se pasó para la otra sala. Aquí un poco como íbamos a resolver las repisas. Entonces, o sea, al final fue diseñar muchísimos muebles, porque los muros, las bases, las repisas y las plataformas, y ya después voy a pasar a platicar lo que fueron las vitrinas, que fue como la parte más interesante. Yo creo que fue de los proyectos más, o sea, de la parte como más padre de trabajar en el proyecto. Y básicamente era el reto de resolver esta pieza de Eduardo Baraba y Sofía Taboas, que se conformaba por 50 piezas contemporáneas y más o menos 26 piezas prehispánicas. Pero lo interesante de esta pieza es que no había jerarquías, ¿no? Todas las piezas estaban ahí juntas. Ah, bueno, no, perdón, tengo que... Sí, eso era lo que quería Tatiana, perdón, tengo que volver a empezar. Esta pieza en un inicio estaba conformada por 26 piezas, por 50 piezas 50. contemporáneas. Exacto, perdón. Por 50 piezas contemporáneas. Y así se presentó en el Amparo hace, no sé, como hace como 4 años, ¿no? Y lo que quería Tatiana era incluir piezas prehispánicas en esta pieza. Ahora sí, corrígeme. Y entonces Tatiana lo que quería era que no hubiera jerarquías y que las piezas prehispánicas estuvieran conviviendo con las piezas contemporáneas en este como layout, ¿no? Entonces, para mí era un reto porque dije, ¿cómo vamos a hacer que se vean bien, que no haya jerarquías, que funcione, pero que sea como un mueble, pero podían... Entonces empezamos a trabajar, entonces yo le decía a Tatiana, bueno, pues entonces que estén como que todas así como que en una vitrina, en un muro y la. Entonces empezamos a trabajar, y al final esta fue como la manera de resolverlo. Y esto, bueno, sí es bien importante que no fue o sea, fue una sugerencia mía a los artistas en términos curatoriales, siendo que la premisa de la exposición era vincular la colección contemporánea con la colección prehispánica. Entonces les hice una propuesta, esta pieza explora, digamos, 6 siglos de imaginarios botánicos, ¿no? Desde la época medieval hasta la actualidad, y con un importante énfasis en la investigación de manuscritos medievales bueno, y a lo largo de la historia, pero que fueron entregados para hacer una colaboración con artesanos de las regiones centrales de México, con quienes trabajaron Eduardo y Sofía, diciendo, bueno, esta es, digamos, la representación, o estas han sido las representaciones de estas plantas con esta idea y este imaginario detrás, y generan lo que se llama el imaginario vegetal, así se titula la pieza.
Y pues bueno, obviamente yo al acercarme a la colección prehispánica del museo, pues en la época prehispánica también hay toda una serie de representaciones cosmogónicas de distintos objetos, ya sea de flora, de fauna, que representan la cosmogonía de las distintas culturas prehispánicas. Entonces les propuse hacer este cruce, porque era una de las premisas en la exposición, porque se prestaba dentro de la lectura que pretendía la muestra, y bueno, ellos aceptaron, avalaron la selección que yo había hecho de obras prehispánicas para que pues, pudieran entrar en diálogo con las que ellos habían establecido, y generamos, bueno, todo una complementación también que no tenía la primera versión, que en términos de información sobre la pieza. Una de las ideas que era importante para resolver en el espacio era que, como dice Bene, que no hubiera jerarquías. Para mí era muy importante que se combinaran y que la gente no sepa claramente qué pieza es contemporánea y cuál es prehispánica, para poder realmente representar una de las premisas centrales de la exposición, y es que el tiempo no corre solo de manera lineal, sino que hay ciclos en los periodos de la historia en donde el ser humano tiende a abordar temáticas de la misma manera hace 6 siglos que ahora. Y esto se logra en esta vitrina. Lo que sí es importante es que en los muros desarrollamos una serie de textos que conforman un siluetario para que sí pueda el público tener acceso a la información y saber ahí sí cuáles piezas son contemporáneas, cuáles son de artesanos locales o con quien se haya colaborado, cuáles son de Eduardo, cuáles son de Sofía y cuáles son las piezas prehispánicas y a qué cultura pertenecen, ¿no? Y también homologando de alguna manera la taxonomía o la manera de fichar la información técnica de las piezas y los textos, ¿no? Que todos fueran textos que aluden al aspecto simbólico de estas piezas. Y pues bueno, hicimos muchas referencias, para mí era muy importante, experiencias de otros museos que me han sido muy significativas. Una de ellas es el Museo Larco en Lima, que es un museo prehispánico, y en donde hay una sección en donde está una serie de estanterías que prácticamente son la bodega de piezas, están todas, tú puedes entrar entre los pasillos, que es una experiencia muy similar a la que logramos aquí en este espacio, y ver de manera muy cercana, con vidrio y con protección, pero una serie de piezas todas formadas una junto a otra, ¿no? Y esa experiencia para mí fue muy, muy interesante en términos también conceptuales, cómo entender el trabajo de investigación, el trabajo de la arqueología para ese museo en Lima en particular, pero que es finalmente la labor y lo que sucede en las bodegas de muchos otros museos que no puedes entrar. Y esta era una premisa importante para el despliegue de esta vitrina y de otra que vamos a ver más adelante. De ahí Exacto. que no hubiera jerarquías, ¿no? Sí, ahorita explico cómo llegamos a la conclusión de las dos vitrinas y de hecho a partir de ahí se desarrolló como el vínculo conceptual del material, justo lo que está diciendo Tatiana, de que quería como que se sintieran como repisas de bodega, etcétera, etcétera, como de una bodega del acervo, tal cual, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió el usar el metal como una referencia a las bodegas y este material fue el vínculo conceptual de todo el proyecto. Aquí está un poco más a más detalle, ¿no? Y aquí está como el layout, no se ve, está un poco pixeleado, pero sí, justo teníamos que decidir exactamente la ubicación de cada una de las piezas para que no hubiera margen de error y que todas cupieran y que pudieran verse bien. Mira aquí se ve, ¿no? Un poco las piezas prehispánicas, etcétera, y cómo resolver, y cómo lo íbamos a resolver también de manera conceptual, ¿no? Por ejemplo, teníamos que ver que hubiera un cristal que se pudiera abrir, pero que a la hora no, etcétera, etcétera. O sea, entonces, bueno, al final fue evolucionando el proyecto y se desarrolló. En el otro lado de la exposición, por ejemplo, se rediseñó esta mesa para esta pieza y la mesa de Mariana Castillo para que pudieran convivir con el resto del mobiliario museográfico y que no chocaran, ¿no? Entonces,
Justo esta mesa la retrabajamos con Mariana y le propusimos que fueran los perfiles cuadrados. Ella, por ejemplo, tenía, su pieza eran perfiles redondos, era diferente, entonces después ya lo trabajamos con ella para que hubiera, pues, fuera unificado, ¿no? Todo el mobiliario museográfico. Las repisas estas. Y ya, estos son como un poco los ejercicios, ¿no? De la variación de las vitrinas. Y justo de cómo sentían el espacio, ¿no? Aquí, como verán, es muy similar lo que se trabajó en salas al resultado final. Y esas son todas las variaciones, ¿no? De todos los muebles. Repisas, bases, vitrinas, mesas, muros, todo. Y fue otra manera de resolverla, cómo mostrar las piezas. Se me ocurrió hacer estos como repisas que flotaran y que fueran tal cual, nada más así como cuadraditas, que justo estuvieran hechas del mismo material, del mismo perfil. Y creo que el resultado fue también muy acertado porque teníamos que resolver el reto de mostrar unas piezas que eran como muy chiquitas y que no se perdieran en el espacio, pero que también tuvieran como su lugar, ¿no? Entonces, básicamente así se resolvieron estas vitrinas. Y bueno, y tuvimos que checar que tuvieran como la estructura y la fuerza suficiente para que no se colapsaran, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí fue cómo estuvimos trabajando, de cómo exponer la pieza de Mariana. En un inicio se iba a mostrar esta pieza como toda junta en la sala y al final se decidió, bueno, que estas piezas estuvieran como, más bien como desperdigadas por todo el espacio, que la gente se fuera encontrando con ellas. Que eso también fue una solución no museográfica, sino conceptual, a partir de Tatiana, ¿no? Que ella quería que el público, o sea, que esta pieza estuviera tal cual como desmembrada, ¿no? Por todas las... Sí, fueron dos razones. Una, era muy difícil transitar colocando, o sea, esta pieza, la artista determinó distintos tipos de montaje. Uno es la pieza ensamblada completa y es el monolito, digamos, la reproducción del monolito de la Coatlicue. La segunda puede ir acostada en el piso y la tercera es desmembrada. Uno de las ideas importantes de la exposición es la noción del fragmento, ¿no? Entender las piezas, cada una de las obras que están en la exposición como un fragmento de un contexto dado y, bueno, enfatizar también como esta idea que la reconstrucción de la historia a partir de los objetos artísticos o arqueológicos es a partir de pedazos que te vas encontrando. Entonces, siendo que la pieza permitía, ya concebida por la artista, poderse desmembrar en el espacio, le consulté si lo podíamos hacer, o sea, decirle, tenemos una situación espacial en donde el recorrido pone en riesgo tu pieza, porque la gente puede chocar con ella, etcétera. Y por otro lado, sería muy importante, siendo que son 6 salas continuas que estamos recorriendo, a la hora ya de estar en el espacio, me pareció que podía ser pertinente que te fueras encontrando con estos pedazos hasta encontrarte ya con toda la pieza. Y bueno, Sí, esas son las razones, pero una vez más, no son gestos curatoriales, son porque parten de los lineamientos que plantean los artistas, ¿no? O sea, sí. creo que un error gravísimo es decirle, oye, ¿qué te parece si ahora la rompemos y la tiramos? Si el artista no la concibió así, no le toca al curador ni al museógrafo determinar. No, ya estaba, exacto, era una de las instrucciones que se podía fragmentar, que eso también es importante explicar, ¿no? Después, quería como platicarles el desarrollo de esta vitrina. Esta vitrina es justo la vitrina que tengo aquí atrás, es la vitrina donde cierra la exposición y es donde están todas las piezas prehispánicas de la selección de Tatiana. Y justo, bueno, les quería como enseñar el proceso. Al principio queríamos que fuera algo como muy sencillo, muy simple,
pero justo a partir de esa premisa, ¿no? De trabajar con la idea de que fuera como repisas de una bodega. Al principio, bueno, teníamos esta idea, ¿no? De tener algunos como espacios que tuvieran color, etcétera. Después se nos ocurrió que más bien podría funcionar mejor que tuviera como una caja de luz para que las piezas estuvieran como, o sea, para que la iluminación funcionara mucho mejor. Y creo que funciona muy bien el diálogo justo con esta pieza de José Dávila, en donde justo Tatiana quería que estuvieran juntas, que estuvieran como dialogando y que no, justo lo que querías, ¿no, Tatiana? Que no fuera una cosa que opacara a la otra, ¿no? Sino que más bien fuera como un diálogo. Y después voy a ir al desarrollo de las vitrinas. Termino aquí. Este es también, ¿no? Un poco cómo se resolvieron las plataformas del espacio. Que también fue mucho diálogo para definir las plataformas, ¿no? En este sentido de cómo hacer que el mobiliario museográfico no tenga una presencia, que sea realmente, digo, cumpla su función de resaltar una pieza, protegerla, ¿no? En el sentido de delimitar más que nada estas piezas que no llevan capelo, que tendrían que ir idealmente a piso, pero por cuestiones de conservación tienen que protegerse un poco más. Entonces, cómo hacer una estructura muy ligera, muy discreta, que destaque la pieza, pero que no la, sí, que no sea como una superestructura, que se vea más la estructura que la obra, ¿no? Sí, y normalmente siempre como que nos vamos como lo que siempre, como con las cosas normales que siempre funcionan, que son como estas plataformas blancas, como muy toscas, muy grandes, pero sí justo quería yo como darle la vuelta y pensar algo que fuera como más sencillo y que funcionara y que justo tuviera esta continuación del mismo material, ¿no? Que tiene como un perfil negro y la superficie blanca. Ahora me gustaría compartirles un poco el proceso del desarrollo de la vitrina, que fue justo tal cual fue justo como el vínculo conceptual del material, como con el resto del desarrollo de todo el mobiliario, que creo que fue muy importante. Bueno, eran algunas ideas, ¿no? De inspiración que justo Tatiana quería que se viera como de anticuario, pero que fuera como de una bodega de museo, pero que no fuera de la casa de alguien. Pero bueno, justo era como hacer ese balance en donde se viera, en donde se resolviera la vitrina que fuera como de museo de diseño, pero sin que fuera como perfecta, ¿no? O sea, justo Tatiana quería que fuera como de bodega, inclusive la manera en cómo están montadas las piezas, ya al final me parecía espectacular, o sea, que las piezas no están como montadas sobre pedestales o así, ¿no? Sino que están tal cual puestas, acostadas, como si las estuvieras viendo, ¿no? De una bodega. Estas son un poco como las premisas de cómo partimos. Después yo estaba clavada, ¿no? Con la idea de poner como cosas de acrílico y lo quería hacer como muy transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quería hacer como cajitas y que todo estuviera como flotando. Y bueno, creo que es importante explicar como de dónde partimos y todo el proceso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, las ponemos todas individuales, que floten como cajas, o si no, que otra idea era como tener varias repisas, todas las repisas del mismo tamaño, y después que cada caja tuviera como un capelo. Esta era otra idea. Y después empezamos, no, estaría súper interesante que la gente pudiera abrir que hubiera como cajones y que hubiera como, o sea, que la gente sintiera que estaba como en el archivo del acervo y que pudieran como abrir el cajón y ver que es como encontrarse con algunas sorpresas, ¿no? Pero ya después llegó la pandemia y decíamos, no, ya no podemos hacer los cajones porque tenemos que hacerlo, que la gente no pueda tocar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que está muy padre enseñar como todo el proceso de lo que nos dio. Luego decíamos, bueno, ok, no, ya,
capelos no, entonces mejor le hacemos una estructura de cristal que cubra todo. Y bueno, creo que esta fue como partimos, creo que esta fue como la manera en donde ya fuimos desarrollando. Después, no, yo estaba clavada en que fueran como cosas, bueno, las dos estábamos como que no sabíamos si queríamos que cada objeto estuviera como individual, y yo luego ya los cajones abajo, y decíamos, no, mejor un poco más libre con los cajones, pero que los cajones fueran de cristal. Y aquí fue donde, o sea, como justo esta manera, esta idea de tener esta como transparencia, se me ocurrió que fuera como una caja de luz, un poco para dar esta sensación como de que estuvieran como flotando, ¿no? Y ya, ¿no? Esta era la idea de los cajones. Me voy un poco rápido, ¿no? Ya después evolucionó en estas como placas horizontales, que al final se nos hacían un poco toscas y sentíamos que no funcionaban. Y seguíamos, ¿no? Con la idea de los cajones, ya después, no, ya, sin cajones. Y ya. Y bueno, y al final la conclusión fue la vitrina que tengo aquí al fondo, que fue básicamente algo mucho más sencillo y balancear sobre todo el nivel de cómo la gente se aproxima a las piezas, y teníamos que balancear muy bien que las piezas grandes estuvieran en la parte de abajo y en la parte de arriba para que la gente pudiera alcanzar a ver los detalles, y las piezas chicas estuvieran al nivel de la vista, ¿no? Para que justo pudiera ver esa aproximación y que la gente no se tuviera que agachar mucho para ver los detalles. Y justo balancear como las proporciones para que se viera bien en el espacio. No, igual y ahorita les compartimos imágenes de esa vitrina que no las encuentro. Y justo al final quería enseñarles un poco cómo fue el montaje para mí desde mi punto de vista. Entonces, estaba muy interesante. Yo me tenía que conectar como a las 5 o 6 de la mañana, en algunas veces, por el cambio de horario de aquí. Y como trabajamos, normalmente a veces hacían Zoom o estaban todos ahí en el espacio, me hablaban o hacíamos, a veces tuvimos que hacer como estos trazos en el espacio para que sintieran si funcionaba o no. Entonces, bueno, todas estas fotos que ven aquí son screenshots de mi teléfono y de todo el equipo del Amparo, Tatiana enseñándome, no, mira, ya hicimos esta prueba, ya salió esto, etcétera, etcétera. Entonces, para mí era como un poco frustrante porque normalmente yo estoy ahí, estoy supervisando y estoy viendo todos los detalles, y en este caso, bueno, pues tenía que confiar, ¿no? En todo el equipo del otro lado. Y estas son algunas pruebas de cómo se estaba resolviendo el color, de cómo se resolvió la iluminación. Y aquí todos trabajando. Aquí el montaje. Y esta, o sea, la manera de cómo se resolvió esto me pareció espectacular, ¿no? De cómo al final acomodaron todo de una, ¿no? De una manera que se viera como, pues tal cual, como de bodega de hacerlo. Aquí, ¿no? Esto. Y yo así, no, cámbialo con que era bueno. Era mi manera de colaborar un poco, pero sí, yo creo que fue un proceso muy interesante y arriesgado, por así decir, ¿no? De ceder ese, pues de confiar y de hacerlo todo lo más detallado posible y pues ceder ese control, ¿no? Pero creo que quedó espectacular y me muero de ganas de verla en persona. Ay, gracias, Tatiana. Ya la vitrina... la vitrina terminada. ¿Silenciada o no? ¿Me oyen? Sí. Ya, perdón. Sí, ya, bueno, aquí está la vitrina final y sí fue, o sea, creo que
bueno, hubo también toda una serie de estudios previos, ¿no? En términos de cómo controlar la iluminación y el nivel de luxes que iba a emitir este respaldo lumínico para poder cumplir con los estándares de conservación, cómo poder colocar, si podíamos colocar o no, qué material podía recibir las piezas directamente sin una protección, que fuera estable, que aún si hubiera, o sea, había que considerar también estabilidad por cuestión de sismos, ¿no? Que pudieran, pues sí, que pudiera estar todo bien controlado y bien, pues protegido, ¿no? Y en este caso que íbamos a tener piezas sueltas muy pequeñitas, poderlas tener como con toda la estabilidad. ¿Qué más? Bueno, la consideración también de esta iluminación, o sea, teníamos primero todo el back resuelto de iluminación y esta iluminación fue necesario después concebirla porque a la hora de hacer las primeras muestras en diseño todo funcionaba muy bien y cuando ya le mandan a Benedetta las primeras muestras de la vitrina, pues no se veían las piezas, ¿no? Porque el respaldo daba luz hasta cierto punto, pero no se veían los detalles. Entonces ya se hizo la sugerencia de tener este perímetro iluminado y eso ya iluminaba cada repisa de manera puntual, ¿no? Y era pues muy importante tratar de equilibrar entre digamos que una estantería de museo, pero que sí tuviera diseño museográfico para poder pasar a sala, ¿no? Hacer la referencia, una alusión a una idea que venía detrás para mostrar este conjunto de piezas, pero pues sí con, con esto, bueno, resuelto museográficamente. Sí, sobre todo para evitar, o sea, la idea de la caja de luz era para evitar sombras, porque normalmente una vitrina no son repisas del mismo tamaño, casi siempre están como escalonadas y se evitan esas sombras. Pero aquí sí, justo una repisa iba a hacerle sombra a la otra, a la otra, a la otra. Y fue justo cuando vimos que se iban a ver muy opacas las piezas y después ya se resolvió como esa luz, esa iluminación de LED en cada una de las repisas. Sí, que creo que funcionó bastante bien. Sí. Vi un video, es que igual vi un video y así me emocioné muchísimo porque se veía espectacular. Pero bueno, ya después ya la veré. Bene, no sé si abrimos, si tienen alguna pregunta ahorita, podemos hacer un espacio para preguntas y después ya explicarles. Es un ejercicio muy breve, pero sí queremos como, o sea, no es pedirles la resolución que nosotros nos tardamos meses en hacer, pero sí imaginar una alternativa para la vitrina que ahorita tengo aquí a mi espalda. Que puedan, con lo que les hemos contado, lo que les hemos planteado, ahorita hacemos un recordatorio, para que puedan ustedes hacer una propuesta, los vamos a dividir en equipos y puedan hacer una propuesta, digo, muy a nivel planteamiento, muy a nivel idea, pero de una alternativa, ¿cómo resolverían ustedes esto? Pero ahorita si quieren podemos abrir a preguntas, creo que, digo, somos poquitos, pueden abrir sus cámaras y si tienen algún comentario, alguna pregunta, levanten su mano y lo vamos haciendo así pues con participación abierta, podemos dar unos 10 minutitos para una primera sesión de preguntas y luego dividirlos. Sí, ahorita vemos en 2 o en 3 grupos para que puedan imaginar alternativas. Ahorita les explicamos. Hola, ¿qué tal? Pues sí tengo duda. Es referente al presupuesto, o sea, cómo lo manejan. Si es específicamente para esta exposición, o sea, como que el museo designa un presupuesto como ilimitado, lo tienen recortado, o cómo es que pues manejaron eso, si es diferente a otras exposiciones, pues como temporales. Pues mira, en todas se asigna un presupuesto. Esta siendo una exposición permanente, pues sí había como una noción inicial de que era mobiliario que tenía que ser pues más definitivo que temporal. Entonces, pues lo que se hizo fue primero presentar el proyecto museográfico con las soluciones, ¿no? De, bueno, este es el material que queremos usar, el tipo de muros que vamos a hacer,
Primero, en cuanto a proyecto, ¿no? Ahí no habíamos hablado de números, ni tampoco sabíamos cuál era el tope. Ya que fue aprobado, digamos que ya con la experiencia del equipo del museo, al ver simplemente el proyecto, y nosotras también sabíamos que estábamos en un rango, que te digo, nunca, en este caso, al ser nosotras invitadas, el presupuesto simplemente, pues, lo autorizan o no lo autorizan, ¿no? Pero fue en este proceso específico, fue como muy orgánico y presentamos la propuesta, se hicieron las primeras cotizaciones, validaron y valoraron internamente en el museo y nos dieron el ok, ¿no? Sin tener así como que, o sea, los ajustes que hicimos fueron más en términos de afinar materiales, afinar color, pero estuvo dado así. Normalmente lo que pasa es que sí tienes un tope presupuestal y pues diseñas conforme a ello, ¿no? Eso iba a decir, que Ese te es tienes que normal. ver creativo. Sí, lamentablemente sí, normalmente tienes que verte muy creativo y solucionar de otras maneras que, no sé, a lo mejor no hubiera alcanzado la caja de luz o cosas así, ¿no? Normalmente sí se tiene que resolver de otras maneras, pero en este caso tuvimos esa gran libertad, ¿no? De Sí. poder crear y trabajar eh, pues un poco más libremente. Sí. Pues de manera más holgada y te digo, también sabíamos que, pues, o sea, por eso no era al no ser una museografía así escenográfica que requiriera de 600 tipos de materiales y producción de aquí y de acá y múltiples proveedores y todo esto, o sea, pues también la experiencia te va dictando por dónde conducirte y ser muy puntual, designar quiénes son tus proveedores y cuáles son los materiales. Lo que normalmente, y por ejemplo yo, en un museo que depende, que no es un museo privado, que es un museo que depende, como el Carrillo Gil, que depende de presupuesto federal, pues lo que tú haces es proyectas desde un año antes, cuando menos, tienes ya como o sea, el proyecto curatorial se define más o menos año y medio antes, un año antes ya tener el proyecto museográfico, lo cotizas y pues vas viendo, o sea, hay exposiciones que les puedes dar 15 pesos y exposiciones que les debes de dar 30 porque lo requiere el propio proyecto y lo amerita, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú ya pides tu presupuesto y si es que te lo autorizan, lo puedes llevar a cabo. Si no te lo autorizan, pues te mueves para conseguir patrocinios para llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí, en términos de planeación, lo tienes que planear así y ser, o sea, puedes imaginar muchas cosas, a la hora de cotizarlas es cuando dices, no, bueno, ni de locos podemos hacer esto, no tiene sentido, no lo vale, y más ahora, creo que post pandemia, durante la pandemia, algo que sí aprendimos, o bueno, más bien confirmamos muchos que veníamos trabajando así, es que hay que ser súper prudentes con lo que es la construcción, precisamente de estructuras que van a ser desplazadas después, ¿no? Que solo son usadas por 6 meses durante una exposición. Sí. Yo me inclino más hacia, en el Museo Carrillo Gil tenemos una política o de una idea de generar lo que llamamos museografía cero, que es la menor intervención museográfica y la mayor reutilización posible de los materiales. Hay materiales que no puedes hacer nada, tabla roca, construyes, son 6 meses de exposición y se va, pero buscar reciclar es importantísimo. Yo también coincido contigo que sí tenemos que ser más sustentables en los procesos o sea, de concepción y de diseño también, ¿no? O sea, porque en México creo que sí estamos acostumbrados a hacer este cambio de exposiciones cada 3 meses, cada 4 meses, se tira todo o sea, algo que he aprendido de trabajar aquí en Australia es que no, o sea, normalmente esas exposiciones duran 1 año, 2 años, exposiciones permanentes de 10 años, en donde realmente se hace una inversión muy fuerte, pero los resultados son espectaculares, ¿no? Que creo que es algo interesante como de ver cómo se trabaja en el extranjero. Y en este caso creo que fue muy afortunado, o sea, fue algo increíble saber que pues lo que estamos diseñando va a estar varios años, pero justo se tenía que hacer de manera que fuera flexible y que pudiera fluir y cambiar, ¿no? Que ese era otro de los retos. Y reutilizarse, ¿no? No volver a hacer muros
cuando vayamos a hacer el cambio. Estos muros del libro los puedes invertir, los puedes, o sea, tal cual, destornillas y los pasas para el otro lado, los corres, los mueves, y ese es el tipo de maleabilidad que nos era muy importante. Y las ventanas igual, se pueden ampliar, se pueden cortar, o sea, todo eso también, creo que. Gracias. de nada, ¿alguien más que tenga alguna consulta, comentario? O pasamos al ejercicio. Hola, yo. Hola, Mónica. Mónica, un poco en ese sentido de si en algún momento, de lo que comentaban hace ratito, si en algún momento han tenido que entrar a la bodega, por ejemplo, del Amparo, porque durante la charla sí me imaginaba cómo está la bodega del museo, de todos los montajes y todo el mobiliario que se ha utilizado para otras exposiciones y que seguramente sería muy complicado sacar y volverlo a poner en un diseño tan lindo como este, pero si en algún momento han tenido que trabajar y cómo han hecho para poder vivir esa experiencia. Sí, claro. Bueno, en términos a las distintas bodegas, pues son parte de la investigación, ¿no? La bodega el almacén de arte prehispánico, el de arte contemporáneo, ahí pues, sí, curatorialmente no puedes definir una exposición si no ves las piezas ahí, y es la enorme ventaja de haber trabajado con la colección permanente que está ahí resguardada, ¿no? Sí hay que hacerlo con toda una planeación porque hay piezas que están hasta el fondo, entonces hay que solicitar un listado, cuáles son las obras que quieres ver, y esas son las obras que te preparan para verlas, ¿no? Y otras que son muy accesibles, que están en las rejas y las puedes ir viendo. Lo mismo para la colección prehispánica, pues hacía yo una solicitud, estas piezas quiero ver, entonces ya las sacaban, las ponían sobre mesas y pues estarlas investigando y ahí analizando. Y en términos de la bodega museográfica, sí hay muchas cosas, hay capelos, hay bases anteriores, que normalmente un museo, pues sí, eliges cuáles son las cosas que puedes resguardar para volver a utilizar en diferentes proyectos, ¿no? Se reutilizan muchas cosas. Y hay otras que, pues sí, definitivamente se desechan, se donan, se comparten a otros museos que tienen menos recursos y pueden ser utilizados, ¿no? Entonces hay mucha comunicación también entre recintos en ese sentido. Pero sí es un espacio inmenso la bodega de museografía. Sí, claro, me imagino, en tanto el color, los materiales y en este caso tan específico como el tubular y los cubos y las bases y las cajas de luz, entonces me imagino que pues no se puede tan fácil decidir utilizar algo que ya está construido. Exacto. Ok, gracias. No, ¿de qué? A ver, Toño, Toño. ¿cómo estás? Hola, Toño. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto Ay, verte. qué gusto. Igualmente, un gusto saludarlas siempre. Ustedes dos mujeres tan talentosas. Yo quisiera, digamos, un poco, digo, varias, porque prácticamente son todas mujeres de mis alumnas están aquí. Y siempre, no me canso, ¿no? De repetirles que generalmente un equipo, ¿no? Tanto museográfico como curatorial, en general como el equipo, ¿no? De exposición es un equipo, digamos, como múltiple, ¿no? O sea, tienen distintos backgrounds, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es esto como importante para ustedes? Por ejemplo, para ti, Bene, ¿no? En específico, tú eres museógrafa, pero entonces tu equipo, por ejemplo, de trabajo está constituido, me imagino, ¿no? A lo mejor de arquitectos, de diseñadores, etcétera, ¿no? Tú, Tatiana, por ejemplo, como curadora, ¿no? Trabajas también con distintas, digamos, áreas, ¿no? Cuando trabajas tanto en un museo como digamos, cuando organizas una exposición. Entonces, me gustaría muchísimo saber si podrían como ahondar en eso, ¿no? ¿Qué tan importante es esta idea como de que sea un equipo multidisciplinar, ¿no? El hecho de trabajar una exposición desde nivel curatorial y también museográfico, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Bene. Ay, gracias, ok. ¿De qué das clase, Toño? Justo les estoy dando la clase de museografía. ¡Ay, qué padre! Sí. Ok.
Sí, pues... Y justo esto que dijeron ambas, es una cosa que me las paso diciéndoles, la museografía es algo que tiene que, o sea, que no tiene que como estar, ¿no? Ahí como centellando, ¿no? O sea, sino que tiene que ser como parte de la exposición, como orgánicamente, ¿no? Pues sí, creo que, o sea, creo que esa es la clave, trabajar con un equipo multidisciplinario. Yo creo que nadie somos todólogos, o sea, normalmente creo que es muy importante recibir esa asesoría, sobre todo en mi caso, de la parte de estructuras y de ingeniería, que en este caso fueron los Cáceres que nos ayudaron como resolver esta parte de si las piezas se van a colapsar, si el muro, si construimos la vitrina, el muro se viene encima. O sea, yo no soy ingeniera ni soy estructurista, entonces ellos, por ejemplo, resolvieron esa parte de los cristales, de cómo se iban a anclar, de todo eso. Mi contraparte también en México fue Eric López, que él es arquitecto, y él, por ejemplo, resolvió todos los detalles de construcción in situ, ¿no? De afinar esos centímetros que quedaban para que se pudiera resolver la producción. En mi parte, en mi background, o sea, así, lo que yo estudié, o sea, yo estudié arte, ¿no? Entonces Claro. es una cosa chistosa que era como lo que yo podía aportar normalmente cuando colaboro con equipos en un proyecto, es esa parte de la pasión pues, de trabajar con artistas, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando trabajaba en el MUAC, yo estaba súper emocionada porque estaba, no sé, montando un Sildo Meireles y yo, oh, estamos trabajando, ¿no? Pero había muchos en mi equipo que les valía, o sea, que era así como, pues necesitamos el No sé objeto. ni qué es eso. ¿No? Entonces, o sea, creo que para mí esa parte creativa de cómo resolver un espacio, creo que es algo que era como mi aportación, ¿no? O sea, esa parte de aterrizar el concepto de algo que yo estaba apasionada o que me gustaba y de resolverlo a nivel espacial. Pero también mencionaste mencionaste cómo colaboramos con diseñadores gráficos, y creo que eso también es algo que normalmente no está, o sea, como que la gente no se da cuenta que es parte de, ¿no? O sea, toda la manera de cómo se resuelve la gráfica de un espacio puede arruinar o colaborar con la museografía. Entonces, en mi caso, creo que es algo que tiene que ir muy a mano. Y obviamente ese diálogo y esa colaboración con el curador debe de ser muy, muy, muy buena. O sea, siento que también, por ejemplo, siento que el curador es como el director de la película, ¿no? O sea, sabe cómo quiere contar esa historia, y en mi caso soy como un actor, ¿no? O sea, si el director de la película es malo, el actor también va a ser malo, ¿no? Y la película va a ser pésima. Entonces, aunque el actor sea buen actor, si tu director es malo, o sea, todo el resultado puede ser también como muy, muy, muy poco fructífero, ¿no? Que sí me ha tocado trabajar con curadores que, pues sí, ¿no? O sea, tienen otra idea de trabajar, o etcétera, etcétera. En ese caso, creo que fuimos muy afortunados de trabajar con Tatiana, que tenía como toda la experiencia del mundo, tenía muy claro cómo quería trabajar, y no solo eso, sino que me dio mi lugar de poder como explorar y crear y trabajar con ella. Normalmente tampoco eso sucede, sino que el curador tiene como que su idea de cómo quiere las cosas y ya, tampoco te dejan mucho como explorar y trabajar. En este sentido, creo que estuvo padrísimo trabajar con Tatiana, porque como que iba como guiándonos, ¿no? Entonces ya, sí, bueno, mejor vente por este lado. No, entonces yo le proponía algo y entonces ya íbamos como colaborando juntas. Pero simplemente el hecho de que esté yo dando esta plática ahora, pues gracias Tatiana por darme el crédito. Normalmente los museógrafos estamos como un poco rezagados, ¿no? Nadie nunca, exacto. Entonces el hecho de que esté aquí dando esta plática también, se lo agradezco a Tatiana de darnos ese lugar, pues, de esa colaboración en las exposiciones. No, bueno, sí es yo.
La verdad es que es bien, fue muy afortunada, digo, porque ya habíamos trabajado antes y conocíamos, y creo que Ramiro precisamente sabe unir como las cabezas para que se podamos llegar a buenos resultados, que al final es lo que quiere el museo, ¿no? Pero sí, para o sea, lo que hablas en nivel de colaboración, pues va en muchos niveles y en distintas etapas, ¿no? Eh, y sin duda la colaboración y el diálogo con Benedetta fue increíble. O sea, cuando yo de pronto le decía, es que me imagino algo así, y a la siguiente sesión me ponía un render, era de justo, eso es lo que quería, ¿no? Porque tenemos una aproximación muy similar y eso es bien interesante. Y puede ser, como dice Bene, bien conflictivo cuando no te entiendes, cuando no tienes una misma percepción de las cosas, o por lo menos estás en el mismo canal, ¿no? En donde, sí, o sea, sí me ha tocado también en donde te dicen, pero es que yo quiero poner este muro rojo, pero ¿por qué quieres el muro rojo? No viene al caso aquí el rojo. Si el artista decide y solicita que es rojo, adelante, pero no hay que imponerle o sea, nuevos lenguajes y nuevos contenidos, porque el museógrafo decide que va a generar un espacio, ¿no? Eso le toca al artista, ¿no? Y es como yo como curadora, por eso fui muy enfática, el decidir, o sea, la propuesta de poder juntar las piezas prehispánicas con las piezas del imaginario vegetal, fue una idea que yo dije, bueno, esta es la misión de la exposición, si no, no me hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? Queremos promover el mostrar cómo las piezas contemporáneas que ha incorporado el Amparo a su colección tienen que ver con su acervo prehispánico. Y además hay un diálogo, perdón que te interrumpa, pero hay un diálogo, o sea, con la vitrina que tienes atrás, que está increíble, ¿no? O sea, hay un diálogo, incluso en la disposición de las piezas, con la colección prehispánica, con la exposición, digamos, permanente prehispánico, que eso también o sea, es como este guiño, ¿no? De decir, bueno, finalmente todo está conectado, ¿no? Sí, y eso justo también al definir los materiales que íbamos a usar, sí revisamos así, o sea, queríamos que no fuera como, wow, la sala de contemporáneo y entonces esto va a ser flashy y color fosforescente. No, o sea, cómo es todo el museo, cómo está integrado. La sala virreinal tiene su propia estética y características, ¿no? Pero el, el, el diseño que se hizo para las salas prehispánicas, ¿cómo podíamos continuarlo? Y sí con su refrescadita, ¿no? En términos más contemporáneos, pero que no fuera una cosa totalmente distinta, que sí se vea que hay una unidad, ¿no? Y bueno, o sea, como te decía, son muchos niveles también en donde la colaboración con otras personas es importantísima. Para mí el haber contado con un equipo de investigadores, ¿no? Fueron en 3 etapas, 3 investigadores, bueno, está Andrea Cuevas, está Cristian Gómez y estuvo, ¿cómo se llama el primero? ¿Tú te acuerdas que fue? Esteban King. Esteban King, perdón, gracias. Y Esteban King que hizo el primer bloque y fue fantástico. O sea, era una investigación que aún teniendo los 3 años que cuando iniciamos el proyecto no lo podría haber hecho yo sola, ¿no? Y fue una investigación muy conducida, en mucho diálogo, que fue también lo que fue esclareciendo de pronto cuando yo imaginaba ciertos posibles diálogos entre piezas y ya me pasó a veces que era de no, es que esta pieza yo la había entendido de esta manera y al día tener la información verificada con el artista y tal, pues no, resulta que no va tanto por donde yo quería establecer un diálogo y yo sí soy muy respetuosa, no me gusta imponer diálogos a las piezas o imponer discursos. Si el artista no lo pretendía, trato de respetarlo, ¿no? A veces sí se permiten ciertas libertades, pero en general hay que respetar eso. Y por otro lado, había muchos que era de, ay, qué bueno, me está confirmando lo que yo quería establecer en este diálogo, ¿no? Entonces, la investigación fundamental, el desarrollo museográfico, ni se diga, o sea, para mí es una colaboración también como muy horizontal y bien importante cuando se logra este diálogo, porque si no, sí suelo imponerme y decir, no vas a poner eso rojo y no vas a pintar aquí y punto, ¿no? Porque que hablen las piezas. Y luego durante el montaje, digo, obviamente toda la colaboración con el equipo de la colección del museo, con Caro, con Sergio, con Emi y luego también con Andrés y con todo el equipo de museografía, pues es que es hacer realidad lo que dice, o sea, lo que dice Bene, pues uno tiene en la cabeza como curador una idea y si no tienes toda esa colaboración, pues no llega al espacio y no llega de esta manera, ¿no?
Sí, justo. Ni se diga después del programa público con Silvia y con todo su equipo, que pues es donde también se vive y se revive los planteamientos de la exposición y se puede indagar, ir metiéndonos, ¿no? A la profundidad de ciertas piezas, de ciertos discursos, y también compartir este proceso, pues es muy afortunado, la verdad. Sí. Sí, justo iba a decir que, o sea, no se hubiera logrado nada si no hubiera sido por el gran equipo de coordinación, toda la coordinación de exhibiciones por parte de Amparo, Caro, Sergio, Andrés, y espectacular el equipo de allá. Pero bueno, cerramos. Cerramos. Muchas gracias. A ver, Mónica, dinos. Otra vez, es que ahora que mencionaban un poco de los detalles que hubo por ahí, pensaba que, bueno, ustedes llevaron mucho tiempo, hicieron unos renders maravillosos, pero nosotros podríamos aprender también mucho de lo que no salió bien, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionabas de que la tabla roca no entraba en cierto lugar por la medida. Entonces, si nos pudieran platicar un poco de esas cosas que no funcionaron, por lo menos durante este lado, o si no hubo, a lo mejor en otras experiencias. Claro. La verdad es que fueron pocas, pero sí, fue más esta cuestión ya a la hora, lo que fue más difícil es que el diseño del mobiliario, o sea, ya la ejecución de las muestras del mobiliario, fueron ya en plena pandemia, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y además Benedetta está bastante lejos y no había manera que viniera. En un momento, originalmente, sí se había pensado que Benedetta iba a viajar a México y ya supervisar acá la producción del mobiliario. Entonces, todo fue a distancia y eso pues sí, ahí fue donde surgieron ya acá, además con el tiempo muy apretadito, las cuestiones de iluminación que les decíamos, ¿no? Mira, se ve increíble con este background lumínico y luego pues la pieza no se ve, se genera una sombra, ¿no? Que es lo que está pasando en la imagen atrás de Bene, que eso pasaba. Entonces poderlo resolver pues a distancia y en teléfono y en Zoom, ¿no? Esas fueron de las cosas que fallaron. Lo de la tabla roca era como que no había calculado bien Bene dónde entraba ¿Cómo entraba? Exacto. Pero ya creo que, exacto, lo resolvieron en que se armaba como por partes, así, en vez de que entrara así. No sé, algo divertido que pasó que fue como el color, ¿no? Que en todos los renders el metal siempre fue ese como gris, oscuro, pero justo que escogiéramos el color perfecto, que pudiera funcionar. Hicimos unas pruebas, al principio se había probado un gris más claro y en eso sí, o sea, me acuerdo esa llamada de hicimos la prueba y parecen repisas de bodega de Aurrera, ¿no? O sea, entonces, sí fue, o sea, justo es un pequeño tono de color, puede definir, ser muy aceptada la museografía o puede ser completamente un fiasco, ¿no? Entonces, fueron de esas cosas que fuimos ajustando poco a poco. Pero bueno, de casos así como muy, o sea, ya no suele suceder, pero sí hay historias de, ¿sabes? O sea, y más cuando es obra que viene en préstamo, ¿no? Y que no se calcula el tamaño de la caja y que no entra por la puerta del museo, ¿no? Sí, pasa. O no puede entrar a salas, entonces tienes que desembalar en otro espacio y luego llevar la obra, ¿no? Incumpliendo todos los estándares y los protocolos de resguardo, de apertura de cajas, ¿no? Pero eso alguna vez lo escuché, no voy a decir en dónde, pero... ¿Alguna vez lo escuchaste? No, sí pasa. Y es una cosa que le digo, por ejemplo, a los chicos, ¿no? O sea, ustedes saben que yo no soy museógrafo, ¿no? Pero por la experiencia hay cosas, ¿no? Que conozco muy bien. Y entonces les decía, a ver, por algo hay una lista de obra, ¿no? Entonces, chequen la lista de obra, ¿no? Además, siempre, nunca termino de decirles, la lista de obra es este documento que vincula a un montón de áreas, ¿no? O sea, tanto a los curadores como, por ejemplo, a los museógrafos, ¿no? Como después a otras áreas, ¿no? Por ejemplo. Igual perdón.
Perdón, rapidísimo. O sea, lo que yo te decía de la fortuna de poder ver las piezas físicamente, porque sí, muchas veces pasa cuando curas a distancia y te mandan nada más la imagen, pero digo, ya pasa menos ahora porque pues puedes hacer un render y escalan la pieza y claro, si esa lista de obra, como dice Toño, trae la medida mal, entonces te la escalan así y cuando llega la obra es así y no te cabe en el muro, no te caben las demás obras, tienes que editar o tienes que reacomodar. Eso pasaba mucho antes porque no había un trabajo tan minucioso y no teníamos las herramientas, ¿no? Pero con estos renders, o sea, a mí sí me sorprendió, es la primera vez en que prácticamente lo que estaba en el render fue, pues, lo colocamos. Sí, sí. Pero sí, es una cadena de errores o de aciertos. O sea, si la persona que mide no hace bien su trabajo, al final el curador trabaja de una manera, el museógrafo de otro, el productor de otro, y a la hora que llega la pieza en el espacio es la sorpresa, pero sí es una cadena. Entonces, sí es importante que toda la gente vinculada pues haga bien su trabajo. Sí, que lo tomen con seriedad. O sea, a mí me pasa mucho pues sí, que cuando van a tomar medidas al estudio del artista o al archivo donde se va a hacer el préstamo, y nosotros en el Carrillo Gil solemos mandar al curador con alguien de registro y control de obra para que tomen las medidas entre los dos, o sea, que haya una verificación. Pero ni así, de verdad que ni así. De pronto llegan, ya tienen preparadas los marcos, ¿no? Porque claro, ya tienes las medidas, entonces, perfecto, vamos a mandar a hacer tantos marcos, porque ya que llega la obra, le enmarcas acá. Y llega la obra y la midieron mal. Y ya, o sea, tú ya pagaste el marco, ya tienes la María Luisa, ya está todo cortado y no corresponde, y te meten en aprietos. Y es por un descuido, porque en vez del 3 escribió 8, ¿no? Y o sea, parece una tontería, pero hay que ser bien cuidadosos en todas las etapas, hasta el final, hasta que escribes el texto y que la cédula corresponda. Me ha pasado, o sea, yo soy súper cuidadosa y ahora que me ha tocado delegar mucho, cuando ya no soy yo la curadora, sino es mi curador, ¿no? Y de pronto veo la cédula y digo, oigan, esta técnica, porque aquí dice óleo sobre madera, cuando lo que estoy viendo es un periódico. ¿Por qué no revisaron, no? Y es bien importante ser bien minucioso, porque habla, o sea, es algo que tiene el equipo del amparo. No, o sea, de verdad que no hay errores. Bueno, pasamos al ejercicio. ¿Sí nos dará tiempo? ¿Sí? Uno rápido. Ok. Es un ejercicio breve, Sí. que bueno, las indicaciones, o sea, queremos que imaginen una solución alterna a la pieza de Eduardo Sofía en vinculación con las piezas prehispánicas. La que tienes ahí atrás. La que tengo aquí atrás en esta imagen. Ya les dimos la premisa, ¿no? 50 piezas contemporáneas, ¿no? Realizadas por Eduardo Sofía y artesanos, 26 piezas prehispánicas que tienen que ver con el mismo discurso. La idea es que no haya jerarquías, que sea un mobiliario que pueda ser versátil, que permita como distintos ángulos, percibir desde distintos ángulos las piezas, e idealmente reacomodarse el mobiliario, ¿no? Que lo puedas volver a utilizar para otra pieza. Que nos muestren bueno, que piensen no solo en, además de los materiales que usarían, pero determinen por qué usarían esos materiales y cuál es al diseñar o pensar en esta distribución de espacial, cuál es la experiencia que quieren buscar generar en el visitante. ¿Ok? Y pueden partir o mostrarnos una imagen de referencia, así como las que les mostró Benedetta, ¿no? Esta vitrina del anticuario, lo que yo les comenté, otras referencias que tuvimos, les digo, fue una del Museo Larco en Lima, también las vitrinas o todos los displays que hay en el Anahuacalli, también fueron así de, ¿cómo hacemos esto? ¿No? A mí me parecen súper acertados esa manera, pues sí, pensada desde el origen, desde Rivera. Pero pensar en una referencia de, bueno, partiríamos de esto, esta sería más o menos la solución que daríamos. Si les da tiempo de hacer un dibujo, yo creo que no, solo busquen una referencia Sí. de cómo lo resolverían. Sí. Determinen cuál es el material que usarían y por qué, y la experiencia que quieren provocar en el espectador.
Y yo quisiera, o sea, exacto, no tiene que ser como una unidad que puedas recorrer, pueden pensar también en una vitrina a muro, o sea, algo que crean que pueda funcionar, o sea, queremos como una solución alternativa a la vitrina, ¿no? Bienvenidos de nuevo. Fue cortitito, perdón, pero esperamos que les haya dado tiempo de algo. Mucho Ahora sí, tiempo. si pudieran encender sus cámaras para verles. ¿Y quién es el vocero del grupo 1? Ay, pues yo creo que yo. Vas, Toño, 3 minutitos. Me tocó con Luisa, pero Luisa tiene la imagen de referencia. Guau. Pensamos justo, digo, encontramos una imagen increíble que creo que está muy bien. Es una vitrina, digamos, como, ¿cómo se dice? Como colgante, ¿no? O sea, que está como... A Es ver, que no ¿la puedo puedes enseñar, compartir Luisa? pantalla. Ay, ahorita que te activen para O se compartir. las enseño aquí con el O celular. en el celular. Ajá. Sí, sí. Sí, porque la que encontró Luisa fue fantástica porque justo veníamos pensando, ¿no? O sea, que si las vitrinas A ver, del Museo de Antropología o no sé wow, qué, qué y bonita. un poco hacerlas como colgantes, o sea, bueno, como con acrílico, ¿no? Con bases de acrílico, para que justo no haya esta, que se piense que se prefiere una sobre la otra, ¿no? Y justo hacer como esta mezcla, ¿no? Entre las obras contemporáneas y las prehispánicas. Qué padre. Está Ujú. En bien padre. términos de experiencia, ¿qué es lo que están buscando? Justo eso, que se entienda que no hay una, como nada, que no hay nada que indique o que diferencie como tal, ¿no? Que es prehispánico y que es contemporáneo, ¿no? Un poco como hacer hacer entender un poco también que, pues, en su momento todo ha sido contemporáneo, ¿no? También, y que justamente podemos como encontrar estas como similitudes, ¿no? O sea, incluso a través del tiempo, ¿no? O sea, como en las formas, ¿no? En los materiales a través del tiempo. Sí se ve como una cápsula justo una cápsula de tiempo, ¿no? Como un poquito de Exacto. ciencia ficción en donde, o sea, porque eso es bien importante que obviamente habría que planteárselo a los artistas a ver si les Exacto. parece una buena solución, ¿no? Pero en términos de museografía, digamos que no tuviera que opinar nadie y ustedes tuvieran la decisión en las manos, creo que sí tener muy consciente que es como generar una cápsula muy teatral, ¿no? En donde, pero está suspendiendo, sí me lo imagino así como, pues sí, como una visión al futuro, al pasado, ¿no? Que estás generando, sí, un entorno con mucha más presencia y voz museográfica en ese sentido. A ver, Luisa, ¿querías decir algo Así, más? justo quería decir que también o sea, que sea como el recorrido sea circular para que no le indique al público como que una historia lineal, como de que aquí empieza y aquí acaba, sino que sea como esta fusión de lo prehispánico y lo contemporáneo, o sea, que sea un recorrido como, Muy pues, libre. muy libre. Muy bien, muy bien. Sí, está padre la idea. Y es importante también enfatizar que a la hora de tomar fuentes de inspiración es importante como no copiar tal cual, ¿no? O sea, simplemente son fuentes de inspiración Claro. y básicamente de ahí ya se desarrolla, pero está padre, está muy padre. Equipo 2. Gracias. Pues aquí estamos, éramos dos, igual, pero teníamos como problema de audio, no me escuchaba Shalom muy bien y me escuchaba muy retardado, entonces, bueno, lo que habíamos más o menos pensado nada más, que no nos pudimos poner mucho de acuerdo, era también en un elemento que fuera flotante, como colgado del techo, que de repente nos asusta un poco por la seguridad de las piezas, pero bueno, tratar de que fuera lo más estable posible. Esto sin que fuera tan pesado, sin tener estos muros que antes como que se acostumbraba a tener una base negra abajo y una base, una cosa como coronando arriba y en medio los cristales, sino algo como más liviano, más transparente, más contemporáneo, pero que al mismo tiempo lo que decían, todo mundo ha dicho, que no tuviera una jerarquía ninguna de las piezas, ¿no? Sino que pudiera haber esta mezcla, intercalar
ambos objetos, tanto los contemporáneos como los prehispánicos, para poderlos hasta cierto punto comparar entre ellos, reconocer, incluso invitar al público a intentar adivinar cuáles son los prehispánicos, que es algo que la misma vitrina nos ofrecería, y de nuevo también que se pudiera ver de ambos lados. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Pues sí, creo que, digo, obviamente fue un ejercicio muy rápido, pero sí enfatizar y recordar que siempre cuestiones de conservación y de iluminación van a modificar seguramente el diseño y de estabilidad, ¿no? O sea, sí fue también la estabilidad de esta vitrina, ¿no? Que Benedetta la tuvo que hacer, de hecho, más ancha de lo que originalmente se había pensado, para que sí fuera muy estable en caso de sismo, que las piezas pues, no sufran, ¿no? Y bueno, distintos factores que obviamente, pues sí, son parte de todo un proceso, ¿no? El tener, como dice Benedetta, tienes una premisa de lo que quieres lograr, buscas tus referentes como ideas, inspiración, nunca copiarlos literal, sacar por ahí y darle, ahí es donde viene la aportación y la creatividad, que es lo más rico también de la labor museográfica. Y bueno, y tomar en cuenta todos los aspectos de conservación, iluminación y cómo va a afectar también a la obra que está junto, ¿no? A veces, eso de hecho, hubo una pieza que tuvimos que quitar, ahorita Mónica que preguntabas de las fallas, en uno de los renders habíamos calculado proyectar una pieza en video en uno de estos muros del libro, ¿no? Y resulta que es una pieza que necesita tener el audio abierto y que no podíamos tener en medio de la sala, pues teníamos que construir idealmente porque además, pues justo inauguramos plena pandemia, entonces pensábamos poner el audio quizás con audífonos inalámbricos y ya pues, no interfiere en las otras piezas, pero no íbamos a poder poner audífonos, entonces quitamos la pieza y en otro momento se presentará, pero estos aspectos bien importantes, evitar la contaminación sonora fundamental, porque además ahí tenemos otra pieza de video al fondo, la de, que es este paisaje enorme de Samalayuca, de Daniel Monroy, y es una pieza que tiene un audio súper suave, ¿no? Es casi el viento nada más. Entonces, si le poníamos la de Edgardo Aragón, que estaba junto, sí, es súper ruidosa y además tiene toda, no es que sea tan ruidosa, pero tiene una narración constante. Entonces, pues te amuela la otra, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo bien presente, en fin, muchas consideraciones que hay que entender en proyecto, ¿no? Anticiparse, y ya que estás en el espacio, cuando algo no funciona, sí tener la flexibilidad y la creatividad para reacomodar sin afectar lo que pasa en las demás salas, ¿no? Pues muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias, Benedetta, por compartir este proyecto. Muchas gracias también a Toño, a Mónica y a ustedes, chicos, que se conectaron. Creemos que son oportunidades únicas de poder establecer diálogos, ¿no? Con los especialistas, con quienes directamente intervienen en cada uno de los proyectos. Y bueno, la verdad es que es un lujo. Es un lujo que hoy Benedetta nos haya compartido estos renders maravillosos. Ustedes vieron, parecen fotos, ¿no? De las salas que tenemos en este momento en el museo. Y muchísimas gracias, Tatiana, porque el trabajo que tú has realizado ha sido increíble. Yo cada vez me vuelvo tu fan número 1, pero más, o sea, ya no soy la 1, ya voy avanzando, porque ha sido de verdad toda la conceptualización del trabajo. Ahorita que los escuchaba, nosotros mismos en el museo de repente no conocemos todos los detalles que ahora nos estaban compartiendo, ¿no? Entonces todavía hay mucha más conexión con lo que estamos viendo y bueno, esa es una oportunidad única que ustedes ahora tuvieron. Esperemos que el próximo semestre podamos volver a ofrecer esta charla y que puedan participar muchísimos más de los chicos que están tomando estas materias, que están cursando arquitectura, que están cursando diseño, porque al mismo tiempo creo que nos motiva, ¿no? De repente no sabemos específicamente cómo llegar a la línea de la museografía y creo que también son oportunidades y caminos que se abren para la especialización
de sus carreras. Entonces, nuevamente muchas gracias, Toño, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, chicos, por estar esta tarde con nosotros y pues nos despedimos. Gracias. Adiós, Benedetta, buenos días para ti. Y muchas Gracias. gracias, Tatiana. Nos vemos muy No, pronto. gracias a ustedes. Un gusto Gracias. saludarlos.